Seguimos en directo en este miércoles 19 de noviembre, marcado por la actualidad que sigue también estando pendiente de ese Palacio de las Dueñas, con la confirmación del estado de salud de la duquesa de Alba o finalmente de esa muerte clínica de la que hemos venido hablando durante el transcurso de toda la jornada. Durante una hora hemos estado conversando con el defensor del pueblo y defensor del menor Jesús Maeztu, y ahora en esta ocasión tenemos apenas 40 minutos. Y en este sentido yo quiero pues presentar a los contertulios y que sean ellos los que de verdad tomen la palabra. Joaquín Uría, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, bienvenido de nuevo hasta ya que es su casa. Gracias, Eli. Muchas gracias, Joaquín, porque traer a estas personas a estas horas en directo, de verdad, es porque por algo nos aprecian. Loreto García es psicóloga de la Orden de San Juan de Dios, la primera vez que está en nuestra casa. Loreto, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, en nombre de San Juan de Dios y de los pobladores de esa ciudad. De verdad que sí, que para nosotros es un orgullo tenerlos aquí por el prestigio que tiene la Orden de San Juan de Dios y lo que están haciendo especialmente con los menores. Javier Cuenca, responsable de la ONG Save the Children en Andalucía. Muchísimas gracias, Javier, por estar aquí. Gracias a vosotros. De verdad, como siempre. Y nuestra compañera Chantal de la Cruz, que la estuvieron viendo en directo a eso de las 8:30 en el Palacio de Dueñas. Ya es un todoterremoto y ahora está aquí en directo también conmigo. Es decir, esto es periodismo en vena. Y nada, buenas noches, Chantal. Buenas noches. Lo primero, y antes de que nuestros contertulios nos den una primera valoración, en las redes sociales, ¿qué se ha estado diciendo del defensor del pueblo? En las redes sociales tenemos muchísimos comentarios. La verdad que hoy la actualidad la ha ocupado un poco en las duquesas de Alba, dado el estado tan grave de salud que tiene, pero el defensor también genera siempre mucha expectación por ser quien es. Y, por ejemplo, Carlos nos dice: el Papa enfrenta el mayor escándalo de pederastia en España a 10 religiosos y 2 seglares en la diócesis de Granada. Pablo Hoyo dice: ¿por qué el Papa llama al niño del que han abusado para pedirle perdón en lugar de llamar al cura para excomulgarlo? Y Sergio nos dice: los niños de hoy son el mañana y por ello hay que luchar siempre contra la pobreza infantil. Las primeras valoraciones, y en este sentido ronda de turno, y luego iremos lanzando preguntas y ustedes tenéis la palabra en este tiempo. Joaquín, ¿qué le ha parecido el defensor? No, me ha parecido muy bien. Yo creo que es un gran defensor del pueblo y es un buen defensor del menor también. Es decir, las dos cosas van juntas. Yo creo que los datos que ha dado han sido muy alarmantes. Algunos de los datos que ha dado, pues a veces uno escucha los datos y dice: ¿estamos hablando de Andalucía o estamos hablando de África? Yo creo que la situación de la crisis se nos está yendo un poco de las manos a todos. Y lo que sí me llama mucho la atención es que quien paga la crisis son los menores. Es decir, que si las estadísticas de pobreza tienen una cifra, las de pobreza infantil son mucho más altas. Es decir, que los que de verdad están pagando la crisis son los menores, y ahí o ponemos solución o nos metemos en una sociedad sin futuro. Loreto. Bueno, a mí me ha parecido muy importante la última parte de su entrevista, en la que hablaba que la crisis afecta a los menores no solo en el plano económico, sino también afectivo. Esto es muy grave desde mi punto de vista, porque indudablemente que un menor se quede sin el soporte afectivo de su familia es como quedarse en vacío, colgando de no sé dónde. Y educar a un niño supone ponerle límites, indudablemente, pero precisamente porque se le quiere, se le pone límite para ser educado. No quiere decir que poner límite sea algo negativo y sea una muestra de falta de afecto, al revés. Porque se quiere a un niño, hay que educarlo, y para educar hay que frustrar y poner límites. Así es que es necesaria una educación sujeta a normas y límites, pues, para que la persona aprenda a frustrarse, a controlar la frustración, la tolerancia a la frustración, y poder ser una persona íntegra en el futuro. Había una frase también muy interesante que decía que cuando tú a un chiquillo le pones límite, le enseñas también a que él le ponga límites al otro, en todos los sentidos, en el trato de su cuerpo, en el bullying, en el respeto, con lo cual ese límite bien entendido con el afecto puede ser interesante. Javier, estábamos hablando de que el defensor tenía un trabajo del que él se sentía muy satisfecho con Save the Children. Los datos realmente, estamos hablando de 1 de cada 4 niños en Andalucía tiene algún índice de pobreza económica, de exclusión de algún tipo, energética, afectiva. ¿Qué está pasando con los niños en nuestra tierra? Bueno, en primer lugar, los datos, bueno, no vamos a entrar en los datos así muy en profundidad, pero los últimos datos arrojan más de 1 de cada 4, o sea, 1 de cada 3 niños, o incluso más, ¿no? O sea, estábamos hablando antes fuera de
ahí fuera del estudio, bueno, ese baile de cifras que hay siempre, el 36%, ¿no? Los datos, el 41%. que lo interpretan, 31. si hablamos del umbral de Andalucía o el umbral estatal. Lo que está pasando es lo que ha dicho también el defensor, o sea, los niños son el colectivo más afectado por la crisis, ¿no? Falta la mirada de la sociedad desde los ojos, ¿no? Desde la mirada del niño. O sea, el niño, se habla mucho que es el futuro, pero bueno, nosotros decimos también que es el presente. O sea, entonces hay que actuar ya. Los niños no son personas en estado de convertirse en, o sea, son personas. Es complicado, pero realmente son. Entonces, bueno, nuestro lema siempre es no ser menor de edad no significa ser menor en derechos, ¿no? Entonces es muy importante ver que los niños, pues el tema de participación que hablaba el defensor, y cómo las políticas, la inversión pública e incluso las propias familias, el gasto familiar, lo primero que prescinde es pues de esos temas que afectan directamente a los niños, o sea, son las clases extraescolares, que es el derecho al ocio, al juego, o sea, las actividades culturales, todas las cosas que afectan directamente al niño y que están centradas en él, son es lo que hace que le afecte bastante más la situación de pobreza, porque quiero dejar solamente clara la diferencia entre pobreza y pobreza infantil. La pobreza es la situación de falta de recursos económicos en un hogar. La pobreza infantil es la vulneración de derechos que esos niños sufren como consecuencia de esa situación de falta de recursos económicos. Entonces hay que diferenciarlo y de ahí sacamos los datos, ¿no? De que los niños son el grupo social que más se ve afectado por la situación de crisis, ¿no? Y yo podría aportar algo. Y los niños con discapacidad intelectual, ¿no piensa, Javier, que dentro de esa población vulnerable general que son los niños, las personas con discapacidad intelectual son todavía más vulnerables y pueden estar más afectados por esta crisis? Bueno, efectivamente, a ver, hay los recortes, ¿no?, en gasto público, en inversión de políticas sociales, de protección a la familia, protección de infancia, todo el tema de ley de dependencia, evidentemente están afectando mucho más la atención a la diversidad. En este caso, niños en situación de discapacidad, pues tienen más dificultad. Evidentemente, partimos de que se trata de un concepto también, como hablar de la desigualdad, cómo ha aumentado la desigualdad últimamente, ¿no? La pobreza infantil se relaciona mucho con la desigualdad. Entonces, si una familia con medios tiene un hijo en situación de discapacidad, evidentemente se va a ir a un recurso y tal. Una familia que no tiene medios, que ha agotado a lo mejor la ayuda, ¿no?, los subsidios, que no tiene a lo mejor la familia, los padres, un nivel educativo alto, que también es una de las condiciones, ¿no?, en las cuales muchas veces la familia pues se da una situación de pobreza más, pues ahí es donde se está llegando a una situación de riesgo de exclusión, ¿no? Entonces, evidentemente, los niños en situación de discapacidad intelectual, pues también porque se necesita un apoyo más, ¿no?, recursos suplementarios que puedan darle el apoyo que necesita, ¿no?, para llegar pues a una situación de igualdad con sus compañeros del cole o con sus compañeros. Joaquín, estabas ahí haciendo como asintiendo. No, estaba diciendo que, por supuesto, los menores con discapacidad, pues más, pero yo creo que en general, todas las categorías sociales que sufren, los menores sufren más. Yo he estado muchos años trabajando con gitanos, aquí en el BACE, con gitanos en riesgo de exclusión social, y dentro de la población marginal gitana, los que más sufren son los niños. Es decir, yo estaba viendo antes, venían las cifras de abandono escolar, y en la población gitana de Andalucía, la gitana marginal, ¿cierto?, el abandono escolar está casi en el 70%, cuando la población no gitana está en el 25%. Quiero decir que a diferencia en cualquier sector, pues discapacitado psíquico, pero también discapacitado social, en cualquier sector los niños sufren mucho más, mucho más, con crisis sin crisis. Lo que está haciendo la crisis es generalizar a todas las familias situaciones que antes eran excepcionales. Pero bueno, lo que quiero decir es que estamos conviviendo en Andalucía con un sector de la población que tiene un 70% de abandono escolar, que es una locura. O, por ejemplo, las tasas de embarazos no deseados en adolescentes menores de 16 años, o, en fin, situaciones que son realmente trágicas. Y antes de que nos adentremos más en la conversación, esta semana Chantal de la Cruz ha hecho un reportaje de investigación con EMUME, que es el equipo de mujer y menores de la Guardia Civil, y cuando, lo podría contar ya un poco mejor como introducción, pero cuando empiezas a hablar de
abusos sexuales, de cómo se utiliza la violencia de género contra la madre atacando al niño, porque saben que pues la persona que más puede querer y hacer daño a esa mujer es espeluznante. Sí, la verdad que sí. La sensación que transmitía la unidad de la Guardia Civil allí era precisamente esa, que hay dos casos específicos que se dan precisamente en nuestra provincia. Una es los malos tratos, ya no en un entorno familiar normal, sino del menor hacia sus padres, y los delitos contra la integridad moral y la explotación sexual, el uso de las redes sociales a un nivel desmesurado, los niños y los adolescentes que tienen un teléfono móvil desde una edad muy temprana, que hacen un uso no correcto, al niño se le da libertad y pues bueno, al final el desenlace suele ser un poco trágico porque se le da una libertad que no le corresponde. Eso es lo que me decían que no los saben de la gestionar. brigada, no lo saben gestionar. Vamos a verlo y sobre ese vídeo debatimos. Mañana 20 de noviembre celebramos en todo el mundo el Día de la Infancia, un colectivo que mundialmente se ve azotado por unos índices de pobreza devastadores que han aumentado en un 30% durante los últimos años, según UNICEF. Pero en el caso de España, la pobreza de este colectivo se palpa en otros campos. Tras un verano con cifras desorbitadas en cuanto a raptos, secuestros, pederastia y malos tratos, en este día nos lleva a reflexionar si la sociedad en la que vivimos actúa como un espejo positivo para los más pequeños. La violencia doméstica y la mala utilización de las redes sociales con el avance de las nuevas tecnologías hacen que pongamos la lupa en la pobreza infantil y adolescente que vemos en nuestra provincia. Nos desplazamos hasta la comandancia de la Guardia Civil de Sevilla para investigar este tipo de casos y nos encontramos con la unidad Mujer Menor EMUME, especializados en malos tratos y delitos sexuales. En la comandancia nos recibe Pascual Bruno Averola Anaya, el jefe del equipo de EMUME, para explicarnos qué tipo de casos son los que más se repiten. Los casos que nos encontramos más a menudo en el ámbito de los menores de edad es los malos tratos en el ámbito familiar, típico el menor que agrede a los padres, ¿vale? Nos encontramos también en un alto porcentaje los delitos que atentan contra la libertad sexual de ellos, es decir, agresiones sexuales y mayor índice o abusos sexuales por parte de mayores de edad. Y también los delitos que atentan contra su integridad moral, con motivo de incremento del manejo de los medios disponibles que tenemos de telefonía móvil, internet y eso, pues a través de esos medios se están cometiendo también muchos delitos hacia los menores de edad. Uno de los casos más novedosos tienen que ver con los delitos contra la integridad moral, dada la cantidad de redes sociales que abundan en la sociedad de la información del siglo XXI, un ambiente que para el jefe de la brigada abunda en contenido no apto para los más pequeños. Pero desde EMUME también se realiza una labor de prevención y los profesionales de la Guardia Civil acuden a centros educativos para enseñar a jóvenes adolescentes los peligros que puede suponer depositar demasiada confianza detrás de una pantalla de un teléfono móvil o en un ordenador. A través de unas normas dictadas por la Secretaría de Estado de Seguridad, pues componentes de la Guardia Civil, ¿vale?, acuden a centros escolares que no requieren y allí pues se les da una charla a los menores y les advertimos del peligro que tiene el uso que hacen de las redes sociales y del móvil y demás, así que... No obstante, más allá de las labores de prevención que realiza el Estado y los medios de comunicación, esta investigación abre un debate que pretende esclarecer dónde está el trasfondo de la cuestión. Yo creo que se quedan bien informados porque se le explica muy clarito las consecuencias que tiene. Pasa que, bueno, que ya luego después, pues, algunos lo tomarán nota y otros no, pero que indudablemente la sensación que nos da es de que han quedado enterados del riesgo que tienen estos medios. Lo que sí es verdad que también los padres deberían de preocuparse también en saber las consecuencias negativas que tienen estos medios. ¿Es la educación en casa la culpable de todo en los más pequeños? Bueno, pues nos queda media hora de programa en el que queremos debatir. Javier Cuenca, estamos hablando de prevención de abusos sexuales en la infancia, de la red. Desde Save the Children, ¿cuál es el punto de mira en el que dice aquí es donde más tenemos que focalizar nuestros esfuerzos? Bueno, hablando de violencia contra la infancia, nosotros estamos trabajando muy duro a nivel central para pedir la elaboración de una ley de prevención de la violencia contra la infancia, al estilo que hay de la Ley de Prevención contra la Violencia de Género. Recientemente se ha creado en el Parlamento una subcomisión
para estudiar el tema de violencia contra la infancia, entonces eso es un logro que ya, ¿no?, haya una subcomisión parlamentaria que estudie la posibilidad de, bueno, de poner el fenómeno de la violencia contra la infancia en la agenda política y a partir de ahí pues llegar al objetivo, ¿no?, final nuestro, que es la elaboración de una ley. La violencia contra la infancia es una gran desconocida, o sea, yo siempre hago la misma comparación con la violencia machista, la violencia de género de hace 40 años, 50 años. O sea, Pero como pregunta con el defensor, ¿qué es lo que ocurre? ¿Que ahora se está destapando o que antes que no existía? No, siempre ha existido, lo que pasa es que culturalmente pues se acepta que el cachete está bien dado, que el tirón de oreja está bien dado, que el insulto al niño está bien dado y tal, está bien puesto, entonces como bueno, hay que educar a fuerza de tortas, vamos. De tortas, por decirlo de alguna forma, de manera violenta. Y bueno, primero, la violencia contra la infancia es una vulneración de sus derechos, no lo decimos nosotros, lo dicen las Naciones Unidas y nosotros lo suscribimos. Lo segundo, si tú a un niño le enseñas que el patrón educativo es ¿El pegar? El pegar, pues probablemente él va a aprender que, bueno, esa es una relación de abuso de poder, va a aprender que él pegando va a conseguir lo que necesite. Luego ya trascendemos o extrapolamos eso a la violencia entre iguales, ¿no? Pues bueno, sí, los modelos en la familia son de violencia y son de relaciones agresivas y tal, pues los niños van de alguna forma pueden imitar eso, ¿no? Y lo que hablamos de la red y tal, pues nosotros lo tenemos muy claro, tenemos campañas, trabajamos mucho ciberacoso y yo creo que hay, o sea, por un lado hay un submundo que nosotros no conocemos, o sea, porque que los adolescentes se manejan en las redes sociales a una velocidad vertiginosa, o sea, son una generación que han nacido con los móviles. Con los móviles, y lo que ellos se comunican, y en ese submundo que yo digo, no escondido, nosotros no tenemos ni idea. Entonces, evidentemente hay que empezar como los padres tienen que dar confianza a los niños, dándole esas pautas, ¿no?, pero sabiendo dónde pueden estar, dónde no pueden estar, poniéndole esos límites que hablábamos antes, pero esos límites cibernéticos en este caso. Y los padres tienen que contar con herramientas educativas y de parentalidad positiva para poder acercarse a los niños en esa situación, probablemente con herramientas educativas apropiadas para los padres. Las situaciones de que se habla mucho también, ¿no?, de los niños que agreden a los padres serían menos, ¿no? Nosotros también, a ver, no estoy minimizando ese problema, ¿no?, pero son más los padres y madres que pegan a los niños, ¿no?, que los niños que agreden a los padres. Entonces, también nosotros queremos visibilizar el fenómeno, ¿no?, y en eso estamos trabajando muy, muy duro porque no hay datos. Entonces, cuando tengamos datos, cuando podamos sacar encima de la mesa lo que realmente significa la violencia contra la infancia, pues probablemente nos echaremos las manos a la cabeza, ¿no?, la sociedad como conjunto. ¿Estáis con una escucha muy activa los dos? No, la verdad es que me muevo en un mundo diferente y el ciberacoso dentro de la población que yo atiendo apenas se da. Sí se da con mucho, quizá una tasa más elevada, las situaciones de abuso sexual, sobre todo porque las adolescentes y adolescentes niños con discapacidad intelectual son más vulnerables a este delito y tienen menos recursos de defensa y de denuncia de esta situación. Entonces los profesionales que tenemos que desarrollar... Y menos credibilidad por su parte, porque siempre se habla... Se suele aprovechar, sí, el abusador se aprovecha de esa debilidad. Está diciendo una tontería, ¿no? Eso es mentira, se lo ha inventado, está alucinando, es que está enfermo, es que me tiene manía, es que yo no sé qué le he hecho a esta criatura, ¿no? Entonces, la cuestión del abuso sexual y del maltrato a esta población, yo creo que con creces, no tengo datos, pero creo que en una comparativa superaría por el hecho de que son una población que no denuncia, no tiene recursos, habilidades, ni para detectar que están siendo abusados, ni para denunciar los abusos el hecho. Entonces, quería terminar diciendo que los profesionales tenemos que desarrollar, aprender a detectar los indicadores de maltrato, de abuso, pues para poner en alerta a las autoridades, asociaciones, a quien corresponda, para que se tomen acciones de investigación
o de tratamiento en algunos casos, en aquellos casos en los que el abuso ha sido consumado, ¿no? Una situación muy delicada, muy delicada y muy grave. Situación para la que los profesionales, me atrevería a decir... Que no tenéis casi herramientas. Efectivamente. Apenas tenemos herramientas. Y conocimiento de las pocas herramientas que existen. Se nos está quedando el cuerpo cortado y todo, Joaquín, de verdad. No, pues yo creo que el principal problema de los abusos sexuales, y es un problema que hay que decirlo en público, es la tolerancia. Yo creo que en España todavía existe mucha tolerancia a los abusos sexuales a menores. Mucha. ¿De qué hablamos como abuso sexual? Bueno, la pues primera claro, definición. Claro, todo lo que no sea una violación, la gente dice, bueno, que lo tocó, bueno, que lo acarició, bueno, que le hizo no sé qué. No vamos a entrar en detalle, pero es evidente que se minimizan conductas que son auténticos. Yo conozco muchísimas personas que de pequeños han sufrido, ahora con el tiempo son conscientes de que lo que sufrieron fueron abusos sexuales. Y hay una tolerancia social y jurídica. Y déjame que te explique, porque social la hay. Y hay en el sentido de que, lo que te decía, que se lo cuenta a tus padres, dicen, en el colegio, y los padres dicen, venga, hombre, el niño está exagerando. Bueno, no sería tanto. O niños mayores, o bueno, tolerancia social, mucha. Pero jurídica también. Cuando antes Chantal decía, nos han dicho por la red cosas sobre el Papa. Hombre, yo ahí discrepo del defensor. Cuando el defensor dice que está muy contento con que el Papa ha llamado por teléfono a la víctima y alguien pedía que descomulgara, pues yo no estoy contento. El Papa, quien tenía que haber llamado, es al fiscal. A la víctima después. Pero primero tiene que llamar al Ministerio Fiscal y decirle, estas personas con nombre y apellidos han hecho abusos deshonestos. Y ¿Fuera de la iglesia? No, fuera de la iglesia no, a la cárcel. Es decir, la pena no es que te excomulguen, hombre, ojalá. Entonces yo me hago de la iglesia, me dedico a cometer delito y que me excomulguen. No, a la cárcel. Esos señores tienen que ir a la cárcel directamente. Y el Papa tiene que hablar con el fiscal y decirle, metan en la cárcel a estos señores. A mí me da igual que los expulsen de la iglesia, que es una entidad privada, porque los expulsen. Lo que yo quiero es que los metan en la cárcel. Me parece muy bien que se llame, que se atienda a las víctimas, pero por supuesto lo que hace falta, y eso es lo que no somos conscientes, que los abusos deshonestos son delitos, y que los delitos... Estaba el fiscal detrás del tema y hablaba de 2 detenidos en las próximas horas. Efectivamente, al menos. lo primero que tiene que hacer el Papa es llamar al fiscal. Y no tiene que, después que comulgue, que llame a las víctimas, pero que se investigue. Pero vamos, no es el caso solamente del Papa. Lo que quiero decir que si no se investiga, hay una ley que se está haciendo, supongo que sabemos todo, un anteproyecto de ley de protección de la infancia, que es extremadamente insuficiente. Yo, lo que decía Javier, es extremadamente insuficiente, trata al menor a veces como víctima de delitos y otras veces como autor de los delitos, que son que es cierto que son las dos circunstancias que se dan legalmente con los menores, pero la ley de protección de la infancia efectivamente no es una ley que sirva para prever o para atender debidamente todas las circunstancias, es decir, no es una ley que esté abordando el problema de las agresiones contra los menores, de agresiones contra la infancia, cómo se ha tratado el tema de agresión contra la mujer, ni de lejos. Es una ley de parches con 4 cositas. ¿A qué se tiene miedo con este tema? Yo lo lanzo así a la mesa y te veo también, Loreto, que estás como muy reflexiva y a mí me encanta porque estamos en una charla casi de café y Chantal, lo mismo te digo por las redes. ¿A qué tenemos miedo? Porque yo muchas veces me pregunto, no es lo mismo que una persona sea víctima de agresión sexual con 6 añitos que con 16 años o con 14. Evidentemente tenemos unos márgenes ahí que no son los mismos. Cuando te dice un chaval de 14 años que no sabe lo que le están haciendo, pues yo discrepo un poco, porque tú con 14 años depende de si es tu padre o es tu profesor, por el tema de me estoy mirando un poco extraño, pero... Si es un niño mayor, a veces no sabes. Si eres una niña y tienes un novio que es un poco mayor, tú no sabes exactamente si lo que te está haciendo un abuso o no. Con 14 años tú no sabes qué es lo que te están haciendo, sí o no. Puede que sí, puede que no. Hay que verlo caso por caso. Yo no me atrevo a decir claramente... Sí, efectivamente. Eso, pregunto, porque ese es un debate también que está en la sociedad. ¿Hasta cuándo de verdad se entiende, por ejemplo, con la sexualidad? Es que nos estamos llevando las manos a la cabeza, pero tú sales ahora a la calle y las niñas con 13 años, muchas crías con 13 años te dicen, 13 y 14 años, que mantienen relaciones sexuales. Y que por qué no las pueden mantener con un tipo de 21 años si son consentidas. ¿La sociedad y la legislación no están yéndose de la mano? ¿O lo lanzo una pregunta? A ver, nosotros pedimos que se eleve la edad de consentimiento de mantener relaciones a los 16. España tiene una de las edades más bajas de la Unión Europea. Realmente consideramos que el adolescente o preadolescente no tiene todas las herramientas para poder decidir
de manera independiente sobre el tema de poder consentir unas relaciones. Es lo que decía Joaquín, ¿no? Con 14 años, bueno, puedes saber o no, te pueden ofrecer, o sea, te pueden engañar, básicamente, ¿no? Ten en cuenta que también el tema de relaciones, bueno, volviendo un poco al abuso, ¿no? El entorno siempre es un entorno cercano, un entorno de confianza, ¿no? El abusador no es alguien que viene de por ahí desconocido, es el vecino, alguien de la familia, el centro, muy cercano. Entonces ahí es muy complejo. Entonces, bueno, hay que poner mecanismos de protección, eso es lo primero. Y luego, bueno, ya se verá, pero primero es una situación que realmente hay vergüenza, la sociedad pues realmente mira para otro lado, o sea, es muy complicado porque es un tema muy cultural, muy de años, ¿no? Entonces se hace falta, pues bueno, dar un cambio radical. Y lo decimos de la vergüenza de nuestros menores con 12 años, vamos a decir, chiquillas con 11 y 12 años, y sin embargo, te vas, lo estamos hablando con el defensor, te vas a América Latina o te vas a la India o te vas y allí supuestamente no pasa nada. Pero son sociedades diferentes. Yo te digo también, volviendo otra vez al tema del BACI, Sí. no quiero ser monopolizar. Claro, en el BACI las niñas se casan con 12 años, pero se casan con 12 años y la noche de boda las viola el marido de una manera brutal y asquerosa. Pero entran, claro, y cuando tienen 14 tienen 2 niños. Pero es que no es igual una sociedad que otra. Lo has dicho de manera muy bruta, ¿no? Así. Pues no he contado los detalles. Es que es la realidad que sucede a diario. Tú los ves y dices, ya, pues mira, ya están casadas, mira qué mayores son. Y el trauma que le ha hecho a esa persona, que incluso muchas veces pues han perdido para siempre la sexualidad. Entonces, a veces tenemos una impresión de las cosas y dices, pues mira, no está tan mal. Y en verdad está mucho peor de lo que parecemos. Lo que pasa es que existe esa conciencia social de tolerancia, de que al final, bueno, pues sí, ya son maduritas, ya han crecido, no sé qué, pero la gente no está preparada. Y por no hablar volviendo otra vez del el ciberacoso y todo eso, una niña de 14 años, pues le ofrecen cosas y hace cosas que después se arrepiente, que se hace unas imágenes Que las cuelga en para toda Facebook, su- las cuelga para en... toda tu vida. Es decir, que el consentimiento es un tema muy delicado y yo lo que creo, para empezar hay que verlo caso por caso, pero por si a mosca la ley tiene que ir siempre hacia arriba, es decir, la ley tiene que intentar evitar que minimicemos el tema. Si después en un caso concreto se ve que en ese caso las dos personas tienen la edad parecida, pues eso nunca está perseguido por la ley. Lo que está perseguido es el abuso del poder superior, vertical. efectivamente. Chantal, desde las redes sociales, ¿algún comentario? Desde las redes tenemos varios comentarios. Sí, por ejemplo, Carmen nos dice, no podemos olvidar la crueldad de los niños en general, por tanto, en situaciones límites la intervención será más compleja. Pilar, ¿qué se está haciendo para combatir la violencia creciente en las aulas? Y Carmen también nos dice, la labor de la divulgación de la policía en los colegios es muy acertada y hay que unir familia y escuela. Hasta ahí los comentarios de las redes, pero me gustaría plantear otro debate más. Cuando hablaba con la comandancia de la Guardia Civil, me planteaba muchos casos comunes en el tema del maltrato, de la violencia y de todo eso, pero es que no paraba de sonar el teléfono de familias que tienen hijos de 18, 19 años, 17, que son los que maltratan a los padres. Gente, o sea, una familia normal, una familia de bien, con unos padres trabajadores que le han dado lo mejor a sus hijos y el niño... Síndrome del emperador, que se le es llama. totalmente autoritario en su casa y hay situaciones de maltrato extremas. Y ante eso me dice la Guardia Civil, claro, tenemos que decir que denuncien, pero es que los propios padres me dicen, no denuncio porque no quiero que mi hijo piense que es que no lo quiero. Pero es que ahí se da un dilema que es que yo dije, no sé cómo contar esto, porque no veo dónde está el trasfondo de base, dónde está el problema. En la educación de su casa, en lo que ven en la televisión, en que no se lee, no lo sé. Y me gustaría abrir el debate porque lo veo complicado. Yo pienso que el problema de base está en el propio seno de la familia. No hay una familia normativizadora, organizada, con límites claros, Estructurada. establecidos y con los roles familiares claramente definidos. Creo que la pregunta primera es ¿la sociedad actual es un espejo expositivo? No. La propia familia está revertiendo una imagen distorsionada de lo que debe de ser una sociedad organizada. Quizás antiguamente la madre educaba, el padre trabajaba, un modelo X, el tradicional. Después, ambos progenitores, ambos padres trabajando. Poco tiempo para los hijos, poco tiempo para la educación, muchos videojuegos,
mucho tiempo los niños solos, en actividades extraescolares, fuera del ambiente familiar. Cuando llegan a casa, ambos padres corriendo como locos, porque hay que vivir la logística, prepararla, y el niño continúa en su cuarto con el videojuego o el móvil o lo que sea. Mucha soledad, poca comunicación. Los padres tienen un sentimiento de culpa, de abandono de sus hijos porque no tienen tiempo material de estar con ellos, de relacionarse con ellos, de mostrarles su afecto y ponerle sus límites, y al final conceden, pues para calmar su sentimiento de culpa, de que están llevando a cabo una mala educación, son conscientes de que están llevando. Cuando el chico o la chica es adolescente, las hormonas hacen su revolución correspondiente y ejercen la autoridad y el poder como les corresponde, bueno, por edad, se encuentra con unos padres que no tienen herramientas de ningún tipo porque todo el poder se lo ha dado a sus hijos, y sus hijos ahora son los que ponen las normas en casa e imponen lo que hay que hacer y lo que no. Pero hasta llegar al punto de la violencia. Claro, porque si no se consiguen las cosas por las buenas, se consigue por las malas. Y los niños, cuando son pequeños, te pueden pedir la Nintendo, después te piden la PSP, que es más cara, pero después te piden la moto. O el mando, o el mando del televisor de tu casa. Bueno, hay experiencia, se nota que... Oye, a mí me da mucho miedo, porque el mío con 4 años tengo que debatir con él cuáles son las horas en las que a mamá le toca su noticia o lo que... Oye, no es ninguna tontería. Un niño de 4 años te dice, te coge el mando y te lo quita del medio. Y eso al final... Está mirándonos Javier diciendo, a lo mejor estáis frivolizando con cosas que son muy puntuales, pero... Yo es que lo veo, o sea, es súper complejo, ¿no? Yo lo que comentaba antes, ¿no? Es verdad que en un caso así, yo creo que hay que coger caso por caso, ¿no? Entonces yo creo que hay como una responsabilidad. O sea, primero, es peligroso, es verdad, estoy de acuerdo con Loreto, ¿no? Pero es peligroso que la gente pueda interpretar que culpabilicemos a la familia, a los padres, ¿no? Muchas veces... Nosotros cuando nos encontramos con familias con las que trabajamos, familias y niños en situación de riesgo de exclusión, en nuestros programas, ¿no?, de intervención social, pues vemos eso, ¿no?, que realmente no tienen herramientas, pero porque realmente tienen una situación tan compleja que están preocupados en darle de comer a los hijos. Están preocados por la no dedican el tiempo que habría que dedicar. Hay un nivel socioeducativo bajo también. Y evidentemente, yo recuerdo siempre la tira esa de Mafalda, ¿no?, que decía, los padres son los conejillos de India, somos sus conejillos de India, le decía Mafalda a su hermano, ¿no?, porque los padres, sí. Bueno, y que los que somos padres sabemos que no nace con el manual de cómo educar al niño bajo el brazo, y es una de las tareas más complejas del mundo, con lo cual, ¿qué pasa? La sociedad tiene una responsabilidad, la familia siempre se defiende, la familia como el núcleo, la base de la sociedad, pues entonces, señores, vamos a poner todos los medios para apoyar a esas familias que no tienen esos recursos, ¿no? Que no tienen esos recursos, sea económico, sea... cultural y educativo, o... Que luego se da en todas las capas sociales, pero evidentemente en las más bajas sí hay... Esos casos que no deberían acabar ante la Guardia Civil. Es decir, lo que no tiene sentido es que la Guardia Civil te diga, me llegan casos de niños y de familias que no saben manejarlo, y que la Guardia Civil te diga, ¿qué tienen que denunciar? No, hay que denunciar. Lo que hay que hacer en esos casos es que la administración tiene una responsabilidad, que es de la comunidad de todos, que es proporcionar las herramientas que le faltan a los padres. Pues servicios sociales, con apoyo, con lo que haga falta. Psicólogos, lo que sea. Efectivamente, no se trata de denunciar. Es que claro, si queremos afrontar ese problema a través de la Guardia Civil, mandando a la Guardia Civil a detener a los niños que le pegan a los padres, quiere decir que hemos perdido... Cuando llega la cosa a ponerse muy, muy fea. Si llegamos a eso, hemos perdido el norte como sociedad. Es decir, esto es un problema que, como dice Javier, es un problema social, no solamente de los padres, por más que los padres... Yo creo que Loreto ha explicado el proceso, que no la culpabilidad, ha dicho... Este es el proceso que hay y es como suceden las cosas, y es 100% así. Como vivimos en esa sociedad, pues ahí están los servicios sociales y la asistencia pública la que tiene que ayudar y dar herramientas para que no lleguemos a esa situación. Nos llega una última pregunta. ¿Los medios de comunicación dan imágenes distorsionadas? ¿Siguen los adolescentes modelos distorsionados y ridículos? Totalmente. Al final tenemos la culpa los medios de comunicación. Al final los medios, a alguien hay que culpar y... No, a ver, medios de comunicación, nosotros trabajamos mucho con la responsabilidad de los medios de comunicación. De hecho, tenéis una responsabilidad porque hay un artículo de la Convención sobre los Derechos del Niño en el que habla de vosotros, de los medios, ¿no?
que tenéis la responsabilidad, o sea, que también estáis ahí. Eso Pero- es verdad, una gran responsabilidad tiene. Soy Claro, el pero altavoz. todas- Por eso estamos No, no, aquí no, en todas directo Pues yo a creo esta que hora no, de la todas no. noche, intentando hablar de los niños No, y de ser yo buenos padres tengo y que padres. defender a los medios en ese punto. Gracias. Todas no, todas No, no. no, yo En no lo parte, ataco, yo pero creo- sí tenéis una gran yo responsabilidad creo- también Eso sí es en la verdad. educación de la Sí, la tienen, pero yo creo que es que la responsabilidad es enseñar a los niños a entender los medios de comunicación. Quiero decir, pero por crear ciudadanos. Es decir, educar también es crear ciudadanos, no solamente. Efectivamente. Y tú tienes que enseñar, yo como ciudadano, ya como adulto, yo tengo que saber entender los medios, saber cuándo me manipulan, cuándo me manipulan, cuándo me venden un mensaje porque me quieren vender un producto, cuándo hay publicidad escondida. Y esas son herramientas que hay que enseñarle a los niños. Entonces, ¿hay responsabilidad de los medios? Sí, del mercado y de muchas cosas. Porque en el mercado nos podemos poner, y se nos acaba el tiempo, que nos queda 5 minutos, pero ahora que lo habéis dicho, y esa reflexión es importante, una gran marca de áreas comerciales que tenían a niñas con la talla 8, con bikinis con relleno, ¿vale? Para que tengan pecho. Y tú dices, ¿cómo está? No os quiero dar nombre, pero eso fue muy conocido, sabe perfectamente de qué estamos hablando, ¿no? Y decía, ¿cómo estás queriendo sexualizar a una niña que aún todavía no ha hecho ni la comunión, que podría ser un ritual de paso? Pero eso estaban en todos los carteles, y tú ahora mismo te vas a Pronovia, y yo me encantaría saber cuáles son las edades de las crías que están ahora mismo posando con esas caritas angelicales vestidas de blanco, que no tienen nada que ver con la realidad, que son mujeres con 30 años cuando accedes a casarte. Es decir, sí tenemos responsabilidad los medios de comunicación, cuando niñas con 5 o 6 años, los modelos de la niña sigue siendo la princesita pintadita, arregladita, mona, sumisa, que viene un príncipe y que lo salva. Te vas a Disney y te sigues viendo, y qué pocas Pero princesas. los medios tienen la sí, misma responsabilidad que la sociedad. Es decir, totalmente, claro. Los medios somos un reflejo Eso, de la que quiero decir, sociedad. eso sucede en la sociedad. Claro, Entonces, claro. los medios podrían ser pedagógicos y utilizarse como instrumento de transformación y cambio social, posiblemente, pero también hay que aprender a defenderse y también hay que dar herramientas para que los niños se defiendan. Yo creo, vamos, salvo casos excepcionales, como que tú dices, lo de sexualizar a las niñas pequeñas, yo me parece horrible, Una porque aberración. tú sabes más del tema, ¿no? Pero es como agotar etapas antes de tiempo, ¿no? Y que en casa también en caso de niños menores, es el padre el que dice, esto lo puedes ver y esto no lo puedes ver. Esto me ha pasado a mí cuando era pequeña, que era a esta hora, tú no ves la televisión y tú no puedes ver ciertos programas, y me iba a mi cama y ya está, y me aguantaba, no me quedaba Ahora otra. lo ves en internet. Te vas a tu cama con el ordenador. A mi cama ya a esta hora ya dormí después de todo el día, ¿eh? Bueno, quien estará seguramente loca por irse a su cama también es Mónica Bautista, que sigue estando a esta hora de la noche en directo haciendo guardia en el Palacio de Dueñas. Lo único que sabíamos así de lo que está surgiendo también es que ha salido el sacerdote que había estado pues acompañando a la duquesa de Alba, pero de momento parece que seguimos estando en stand-by esperando ese comunicado oficial. Mónica, buenas noches. Buenas noches de nuevo, Elizabeth. Pues sí, como comentaba, seguimos aquí a las puertas del Palacio de Dueñas. Conocemos que dentro, con la duquesa, se encuentran sus familiares más allegados, sus nietos, sus hijos. Lo que sí vemos también es que el trasiego de curiosos cada vez es menor debido a la hora que va pasando. Los que permanecemos aquí somos los medios de comunicación. En el caso nuestro, continuaremos a la espera de novedades. En el caso de haberlas, las transmitimos a plató. Pues muchísimas gracias, Mónica. Llevamos ya 24 horas, vamos, Fe, desde allá las 24 horas hasta ahora, allí intentando saber, bueno, pues qué pasaba finalmente con la duquesa de Alba. Javier, yo sé que tú te quedas diciendo, tampoco pasa nada, que ya lleva toda la vida vivía y hay muchos problemas con los niños, pero eso también importa al final a Sevilla. Un titular para concluir, Javier, sé que el tiempo al final es acotado porque es que hay tanto para hablar que es muy complicado, pero un mensaje tanto para padres como para las personas que sean responsables de tener en su mano el futuro de nuestra sociedad, que son los niños. Bueno, el mensaje es que intenten ver la vida con los ojos de los niños, que conozcan que tienen derechos y que cuando los conozcan y los interioricen, pues pueden ayudar a cumplirlos, ¿no? Es muy complicado dar un mensaje así porque hay muchísimas cuestiones que afectan ahora mismo a la infancia, pero sería eso, ¿no? Mirar. El que te quita el sueño a ti, Javier, con el tema de la infancia, ¿cuál sería? Alguno que dices, esto de verdad me está preocupando. A mí personalmente es la falta de voluntad política, porque yo estoy seguro que si... ¿Por qué no votan? Es una de las cosas, ¿no? Es una de las cosas que no votan. Y hay experiencia en otros sitios que sí lo hacen, ¿no? Yo estoy seguro que la voluntad política al final y el consenso, ¿no?, de fuerzas políticas, agentes sociales, hace que las cosas... O sea, nosotros pedimos un pacto de Estado para la infancia. ¿Y por qué lo pedimos? Porque el Pacto de Toledo protegió a
ese grupo social de edad, ¿no? Que es la tercera edad, que ahora precisamente está soportando y apoyando a su hijo y a sus nietos. Entonces, ese pacto de Estado que es seria, o sea, es una tarea hercúlea, ¿no? Es una tarea, pero que es posible, solo se lleva a cabo con voluntad política, y eso acaba con la pobreza infantil, eso acaba con la infancia en riesgo, y eso mejoraría mucho la vida de la propia sociedad, ¿no? Porque los niños al final o sea, tienen un rol en la sociedad como pero presente. para eso necesitaríamos, Javier, políticos que no fueran cortoplacistas, sino que entendieran de verdad que lo que haces ahora pues va a tener, seguramente lo puede explotar como beneficio totalmente. Otro partido político dentro de 15 años. Nos quedan 2 minutos nada más. Loreto, sé que te vamos a invitar en otra ocasión, especialmente para hablar de la discapacidad y cómo, sobre todo la discapacidad mental, que creo que es que tiene un debate en sí, sobre todo para ver cómo se articula esta sociedad, pero como titular. Como titular, también me quedo con algo que dijo al final el defensor del pueblo. A los niños hay que tomarles su opinión, sobre todo en aquellas decisiones que afectan a sus vidas. Hay que tener en cuenta la opinión de los niños. Antes, en la antesala, comentábamos que hasta los 12 años, por ley, al niño se le debe pedir opinión, aunque no se pueda tener en cuenta o no se lleve a rajatabla lo que él decida. Pero a partir de los 14 ya la cosa cambia. Y todavía creemos que hasta los 18 años la persona no puede decidir por sí misma lo que quiere o no quiere hacer con su vida. Bueno, pues esto afecta tanto a los niños, niñas sin discapacidad, como a los niños, niñas con discapacidad, y a esto vuelvo a redundar en mayor medida, porque como tienen su discapacidad, pues son menores, son angelitos, de edad, pobrecitos, eternos. Y siempre son eternos niños. No, también son hombres y mujeres que forman parte de esta sociedad, de nuestra sociedad y de nuestro futuro. Loreto, muchas gracias. Y Joaquín. Yo, pues, casi lo que están diciendo mis compañeros, porque es que no se puede decir otra cosa. Es decir, que los niños son ciudadanos, que son ciudadanos de verdad, que no son futuros ciudadanos, sino que son ciudadanos actuales. Como ciudadanos tienen derechos, entre ellos el derecho a que se escuchen. Los partidos políticos no tienen en su programa nada de menores, se habla de juventud y no se habla de infancia. Los niños tienen que tener un espacio político y tienen que tener un espacio social. Y en concreto una de las cosas que hemos hablado, que a mí es quizá la que más me duele, la tolerancia con los abusos frente a los derechos de los niños tiene que acabar. No solamente los abusos sexuales, cualquier tipo de violencia frente a los menores se ve con mucha, incluso más magnanimidad que la violencia frente a los animales, y eso es una locura. Es decir, o empezamos a considerar a los niños como ciudadanos, con derechos, como todos los demás ciudadanos, o vamos muy mal. Muchísimas gracias de verdad a los tres, Joaquín, Loreto, Javier. Sé que son horas de agradeceros que estéis aquí en directo con nosotros. Chantal de la Cruz, muchas gracias por el trabajo que has hecho durante todo el día. Nosotros decirle que el Correo de Andalucía, con sus cerca de 100 profesionales, están al pie de la noticia. Todo lo que vaya a acontecer, sé que estamos todos pendientes de ese desenlace de la Duquesa de Alba, se lo comunicaríamos directamente a través del correo web. Como saben, mañana llevaremos nuestro periódico y si ocurre lo que sea, el Correo de Andalucía Televisión estará apostado con el directo contando lo que está aconteciendo en Sevilla. La última hora es que el Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla está preparado con una capilla ardiente para que en el caso de que la familia de la Duquesa de Alba así se lo pidiera a nuestro alcalde, pues pudiera tener allí pues nada, su homenaje de Sevilla a la que consideran su aristócrata por excelencia. Muchas gracias a todos, creo que nos han dado unos mensajes muy contundentes desde las 10 de la noche con el defensor del pueblo hasta ahora. Me quedo con la importancia de los niños, de decirle cuánto se les quiere y precisamente porque se les quiere, cuáles son sus límites, porque si les sabemos poner límites, ellos también sabrán reproducir esos límites a los demás que atenten contra sus derechos. Mañana es el Día del Niño, es un momento para reflexionar y yo les dejo ya esta perorata y mañana mucho más. Ha sido un placer, de verdad. Muchas gracias.